Hola, hoy vamos a hablar acerca de las hormonas sexuales. ¿De acuerdo? Voy a hablar a grandes rasgos de ambos tipos de hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Y tenemos que primero el hipotálamo, hipófisis y el órgano blanco, que son las gónadas. En el caso de las mujeres, vamos a hablar de ovarios. Y en el caso de los varones, vamos a hablar de testículos. ¿Ok? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que va a suceder. ¿Qué va a secretar el hipotálamo? El hipotálamo secreta una hormona GnRH, hormona liberadora de gonadotrofina. Y la hipófisis van a secretar dos hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante. Entonces tenemos que una sola hormona de liberación va a hacer que la hipófisis me secrete dos hormonas, luteinizante y folículo estimulante. ¿Ok? Voy a empezar a hablar de las hormonas sexuales masculinas y después voy a regresar a las hormonas sexuales femeninas, ¿de acuerdo? Bueno, hablando del masculino, nosotros sabemos que tenemos hipotálamo. Hipotálamo secreta GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas, y la hipófisis va a secretar dos hormonas, folículo estimulante y luteinizante. ¿Qué va a pasar? Luteinizante, células de Leydig. ¿Qué va a pasar? La luteinizante se va a pegar a su receptor que está en las células de Leydig. Y esto va a generar, está acoplado a una GS, aumenta el AMP cíclico y cambia el colesterol a pregnolona. Y es decir, activa una desmolasa. Y esto va a generar la producción de testosterona. Entonces, LH, Leydig, y la función es, produce testosterona, ¿de acuerdo? Esta testosterona también va hacia las células de Sertoli y en las células de Sertoli produce estrógenos. Estos estrógenos se contrarregulan y generan transcripción en las células de Leydig, pero además la testosterona se va a unir a un receptor y esto genera también transcripción. ¿Qué más va a pasar? Células de Sertoli. La folículo estimulante se pega al receptor que está en las células de Sertoli. Entonces, FSH, S de Sertoli. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Transcripción. Esta unión de la hormona más el receptor, hormona más receptor, también se va a traducir en transcripción génica. Dicho de otra manera, ¿para qué quiero producir genes? Para la producción espermática. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad la función de la luteinizante es en las células de Leydig produce testosterona y la folículo estimulante en las células de Sertoli produce espermatozoides. Estimula las espermatogonias para que generen espermatozoides. Esto es a grandes rasgos lo que sucede. Obviamente a mí me interesa la producción de testosterona porque estamos hablando de género masculino. Y esta producción de testosterona va a ser la masculinización. ¿Ok? Esta estimulación se da por primera vez
en la adolescencia. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se empiezan a transportar? Bueno, ya produje testosterona y entonces la testosterona, ¿qué va a pasar? Bueno, se tiene que fijar a algo. Proteína transportadora de andrógenos. Segunda opción. ¿A qué otra cosa se puede unir? Bueno, globulina. Transportadora de hormonas sexuales. Es decir, que transporta todas las hormonas sexuales. ¿De acuerdo? En cuanto se secreta la testosterona, estas son las dos opciones. Y después de eso, ¿qué pasa? Bueno, pues la testosterona va hacia todos va hacia todos los órganos donde tiene acciones. ¿Cuáles son las acciones de la testosterona? Además, ya vieron que los hombres también producen estrógenos, ¿no? Y bueno, pues tengo la testosterona en plasma. ¿Qué va a estimular directamente? Pues claro, testículos, localmente, hipófisis, que hace una regulación negativa, y también músculos. En los músculos produce trofia muscular. Trofia, crecimiento. ¿Ok? ¿Qué más va a hacer la testosterona? Bueno, si hay testosterona, también tenemos una enzima que se llama aromatasa. Ok, cuando hay testosterona en plasma y se activa la aromatasa, me va a dar producción de estradiol. Y todos los hombres tienen estradiol en bajas concentraciones, pero lo tienen. ¿A dónde va a actuar este estradiol? En grasa, hígado, sistema nervioso central, piel y cabello. ¿Qué más puede suceder? Bueno, si actúa sobre esta testosterona, la 5 alfa reductasa, me da algo que se llama dihidrotestosterona. Esta cosa, la dihidrotestosterona, es 50 veces más potente que la testosterona. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues tiene receptores en próstata, escroto, pene y huesos. ¿Ok? ¿Qué más puede suceder? Que se haga un metabolito. Por ejemplo, 17 cetoesteroide y afecta en hígado y riñón, o algunos conjugados
igual afecten hígado y riñón. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con esta testosterona? Esta testosterona, yo alguna vez les mencioné que no es lo mismo la cantidad de músculo que puede tener una mujer de la que puede tener un hombre. Hablo de mujeres genéticamente hablando y hablo de hombres genéticamente hablando, o sea, XY. XX tiene menos músculo, XY, la testosterona, genera atrofia muscular, crecimiento muscular. Además de que les da una distribución de la grasa androide, más hacia el torso, menos hacia los muslos. ¿Qué más va a pasar? La piel es más gruesa, el cabello o pelo igual es más grueso. ¿Con qué? Con la testosterona. A pesar de que se haga estradiol, no pasa mucho. Este estradiol lo único que va a generar es el aumento de la producción de esto. ¿Qué más va a pasar? La alfa-reductasa, la 5-alfa-reductasa también va a tener un efecto en el cabello, pero va a tener un efecto en el cabello negativo. Es lo que les produce a los hombres calvicie. Es por eso que se quedan calvos cuando son muy viejitos y cuando no. Y las mujeres no. ¿Qué más va a pasar? Bueno, la erección normalmente se relaciona con la excitación sexual, que proviene de los estímulos psíquicos y físicos, si ustedes piensan en algo que los excita. Durante la excitación hay impulsos provenientes de los genitales y hay señales en el sistema límbico y específicamente en la región sacra y mandan impulsos motores a través de la médula. El óxido nítrico es súper importante para generar esa vasodilatación por medio de GMP cíclico y generar la erección. Es decir, que por eso sirve el sildenafil, porque el sildenafil lo que genera es un aumento de las concentraciones de óxido nítrico en los vasos del pene. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, si esto no funciona, nosotros tenemos una incapacidad de conseguir o mantener la erección, que a eso se le llama impotencia. ¿Ok? Ese es un término, es una definición. Y bueno, la dihidrotestosterona ya les dije que es la más activa. Esto es básicamente lo que pasa en cuanto a las hormonas sexuales masculinas. Vamos a continuar con las hormonas sexuales femeninas, que es todo un rollo. Si ustedes se dan cuenta, ahora que vamos a hablar de hormonas femeninas, se ve un relajo muchísimo más grande. Entonces, aquí vemos que la edad, el entorno, fármacos pueden estimular a los centros cerebrales. ¿Esto por qué lo decimos? Porque nosotros sabemos que la edad es un factor no modificable, pero resulta que cada vez vemos que niñas más pequeñas entran a la adolescencia. Antes veíamos que era entre 9 y 11 años, ahora vemos que es entre 7 y 9 y la tendencia es que cada vez vaya más abajo. El entorno es porque si nosotros vemos el norte del país, por ejemplo Chihuahua, el inicio de la menstruación, es decir, el inicio de la pubertad, nosotros lo vemos alrededor aproximadamente 12 años a 15 años. Pero si ustedes se van al sur del país, Chiapas, donde hace mucho calor, ustedes van a ver que el promedio de inicio de menarca, o sea, del inicio de la menstruación, oscila entre 6 a 8 años de edad. Entonces el entorno tiene algo muy importante que ver con los centros cerebrales y por lo tanto con la estimulación hacia el hipotálamo para la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas y de dopamina. La dopamina, ustedes saben que si no se libera dopamina, se libera prolactina. Y resulta que la prolactina, folículo estimulante y luteinizante tienen que ver con el ovario. Vamos a obviar lo de prolactina porque ya lo vimos. Entonces tengo dos hormonas. FSH, folículo estimulante y luteinizante. ¿Ok? En el ovario también tengo dos tipos de célula, igual que cuando hablábamos del varón. Tenemos las células de la granulosa y las células de la teca. ¿De acuerdo? Entonces la folícula estimulante va a estimular a las células de la granulosa y la luteinizante a las células de la teca.
¿Qué va a generar las células de la teca? Pues aunque usted no lo crea, generan testosterona. ¿Y qué generan las células de la granulosa? Pues estradiol. O dicho de otra manera, estrógenos, ¿de acuerdo? Estrógenos varios. Además de esto, el ovario, además de esto, secreta dos hormonas adicionales. Activina, que como su nombre lo dice, va a activar todo este sistema, va a ser una retroalimentación positiva. E inhibina, que va a hacer una retroalimentación negativa de todo este sistema. La producción de estrógenos, esta testosterona se va a la célula de la granulosa y cuando llega en la folículo estimulante produce estrógenos. Estos estrógenos van a generar todas sus características secundarias femeninas. Es decir, el aumento de senos, el aumento de casi todas las características secundarias femeninas, ¿de acuerdo? Eso a grandes rasgos lo que va a pasar con la folícula estimulante y la luteinizante. ¿Y qué van a producir cada una? Entonces, retomando, tenemos dos hormonas que se secretan para las gonadotrofinas. Tenemos la luteinizante y la folículo estimulante. La luteinizante en la mujer va a ir hacia las células de la teca. ¿Qué van a hacer las células de la teca? Van a tomar el colesterol, lo van a cambiar a pregnolona, 17-hidroxipregnolona, dihidroepiandrostenediona o DHT. Aquí lo pongo. DHT, que ya lo habíamos visto, androstenediona y al final testosterona. Es muy importante saber que las células de la teca normalmente nos dan síntesis de testosterona. Y la folícula estimulante va hacia las células de la granulosa. ¿Qué es lo que va a hacer? Colesterol, pregnolona, y de la pregnolona va a sintetizar progesterona, androstenediona y después otra vez testosterona. Pero ¿qué va a pasar? De esta androstenediona también va a sintetizar estreno. No estoy estrenando nada, chicos, es estreno de estrógeno. Y finalmente estradiol, que normalmente lo vamos a poner así. Estradiol, ¿ok? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos la síntesis de estrógeno. ¿Qué más nos falta? Bueno, también van a sintetizar, o también se van a regular, unas proteínas. ¿Se acuerdan que metíamos a la mitocondria? Lo vimos con el sistema masculino. Metíamos a la mitocondria una célula, el colesterol o todo eso para sintetizar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta entrada se da por medio de unas proteínas que se llaman STAR. ¿Ok? Estas proteínas STAR se le llama proteínas reguladoras esteroidogénicas de fase aguda, ¿de acuerdo? Y estas proteínas STAR son muy importantes. Ahorita voy a hablar acerca del ciclo ovárico, ciclo endometrial. Pero para eso voy a hacer un esquema, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a entender esto. Nosotros tenemos aquí que esto se va a llamar fase ovárica y esto se va a llamar fase endometrial. Lo pongo todo junto porque a mí se me hace un bolerillo todo esto y se me hace más fácil explicárselos aquí. De aquí a aquí le vamos a llamar fase folicular. ¿De acuerdo? Estamos en el día 0 y esta es la fase folicular, ¿sí? De aquí a 7 días aproximadamente, este es el séptimo día. Este es el séptimo día. Esto nos da la menstruación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí es el día 7, ¿sí? Veo que va creciendo mi folículo. Mis folículos van creciendo.
¿Y qué va a pasar? Bueno, pues durante el crecimiento del folículo el endometrio se descama durante 7 días aproximadamente y nos da lo que le llamamos menstruación. ¿De acuerdo? De 5 a 7 días. Después, ¿qué viene? En el día 14 viene una cosa que se llama ovulación. ¿De acuerdo? Este es mi día 14. Este es mi día 14. ¿Qué va a darse? La ovulación. Es decir, ese óvulo que se estuvo preparando va a salir, ¿de acuerdo? Y luego, esta fase le llamamos fase lútea. Esta fase lútea nos va a dar justamente lo que le llamamos cuerpo lúteo y al final nos va a quedar como una cicatriz que se va a llamar cuerpo albicans, ¿ok? En esta fase lútea, si se fijan, el endometrio está en otra fase, está creciendo. Esto es, para nosotros, esta es la fase, para el endometrio, esta es fase menstrual. Esto es fase proliferativa. ¿De acuerdo? Fase proliferativa, hasta aquí. Y esta fase le llaman fase secretora. Que el endometrio ya está gordito, ¿de acuerdo? Aquí en la fase menstrual se descama, aquí va empezando a crecer y aquí cuando ya está bien gordito se le llama fase secretora. ¿Qué va a pasar con las hormonas durante este periodo? Bueno, cuando yo esté en el día 1 o día 0, bueno, esto es hasta el día 28. Es nuestro día 28. Es nuestro día 14, ¿de acuerdo? En el día 14 se da la ovulación y en el día 28 se reinicia el ciclo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues las hormonas también suben y bajan. Vamos a empezar con la folículo estimulante. Si se fijan, la folículo estimulante viene aquí bajita y tiene un pico, que es cuando hay el crecimiento más grande del folículo. Después hace, esta onda. Después la maduración del folículo, ¿ven? Maduración del folículo. Después hace un pico. En este pico, cuando se suprime, o sea, sube y baja. Y en cuanto se suprime, tenemos la fase ovulatoria, o sea, la ovulación. Y después sigue igualita. Luego vamos a ver la luteinizante en rosa. Igual, va bajita y justo cuando el folículo ya está totalmente maduro, tiene un pico. Y eso igual coincide con nuestra ovulación, ¿ok? Pico de folículo estimulante, pico de luteinizante, tiene que ver con la ovulación. Todo esto se da durante la fase proliferativa. Si aquí llegase un espermatozoide a fecundar ese óvulo, pues ya cae en colchoncito, ¿sí? Ya tiene de dónde alimentarse. Estrógenos. Durante mi menstruación tengo una subida de estrógenos, de repente bajan y de repente otra vez otra subida de estrógenos en mi fase ovulatoria. Esto es algo muy chistoso porque estos estrógenos son lo que nos dan a veces ese de que durante nuestra menstruación sintamos pesadez en las mamas, algunos otros síntomas. Y después, justo en la ovulación, otra vez nos sentimos algo hinchadas. Y es porque justamente tenemos otro pico de estrógenos. Progesterona. Tenemos fase folicular, no pasa nada. Menstruación, no pasa nada. Pero justo cuando termino la menstruación, tengo un pico muy grande después de que de la luteinizante y la folículo estimulante tengo un pico muy grande de progesterona. Y eso va a hacer que yo me sienta inflamada. ¿Por qué me siento inflamada? Porque estoy empezando con mi fase proliferativa y mi fase secretoria. Es decir, el endometrio se está haciendo súper gordito y va a estar esperando la llegada de ese tan ansiado bebé. ¿Ok? Un ciclo menstrual normal dura entre 23 a 35 días. Más de esto o menos de esto, estamos hablando de alguna alteración en este ciclo menstrual y hay que revisarlo con el ginecólogo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, estos
estrógenos y progesterona me van a hacer un feedback negativo hacia hipófisis e hipotálamo, excepto entre el día 12 y el día 14 del ciclo, entre estos días, día 12 y día 14, cuando los estrógenos y la progesterona, cuando estén altos, me van a hacer un feedback positivo y por eso yo tengo mis picos también de luteinizante y folículo estimulante. Eso es un dato que casi nunca les preguntan, pero es importante saberlo. Ahorita borro todo esto, que espero que haya quedado bastante claro. De todas formas les voy a subir imágenes y vamos a hablar algo de anticonceptivos, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a hablar un poquito de anticonceptivos. Yo sé que no viene en su temario, pero es necesario que hable de ellos. Ok, ¿cuáles conocemos? Píldora. Y esta se divide en dos. Entonces la mini píldora y la píldora normal, que normalmente le llaman conjugada. ¿Ok? ¿Qué más conocemos? Pues está el implante. El parche. Anillo. Vaginal. El diafragma. Voy acá. Inyección. Inyección. El DIU, que está de cobre, y el hormonal. Y por último, la píldora de emergencia. Esto es solamente hablando de que tengan estrógenos, progesterona o combinados. ¿Ok? Voy a empezar. Las píldoras. La mini píldora es aquella que solamente tiene progesterona. Algún progestágeno, ¿ok? La conjugada pues tiene estrógenos más progesterona. Es decir que esta cosa, la mini píldora, lo que va a hacer es que progesta va a simular en su organismo que ustedes están embarazadas. ¿Eso qué quiere decir? Que no van a tener menstruación en todo su ciclo. Cuando ustedes dejan de tomar la pastilla, se las dan por 21 días y esos otros 7 días, ¡pum!, sangrado. ¿Por qué? Porque el organismo dice, güey, ya no estamos embarazados, entonces tengo que sangrar, ¿de acuerdo? Tengo que tirar todo ese endometrio. Eso es lo que hace la progestina, eso es lo que hace la mini píldora. La píldora conjugada tiene las dos, estrógenos y progesterona. Entonces me mantengo en niveles súper elevados y lo mismo, me la dan por 21 días y luego el día 22, 23, 24 hasta el 28, esos 7 días, no, te dan o píldoras o no te dan píldoras o te dan unas píldoras que realmente no contienen nada y tú tienes ese ciclo menstrual justamente en esos días de deprivación. El implante tiene progestágeno, el parche tiene progestágeno, el anillo vaginal tiene progestágeno, el diafragma tiene progestágeno. La inyección hay de dos tipos, hay una que tiene estrógeno más progestágeno y otra que tiene solamente progestágeno. El DIU de cobre solamente tiene cobre, el hormonal es igual progestágeno y la píldora de emergencia es progestágeno. Ok. ¿Qué va a pasar con todos estos? La inyección vamos a mantener igual niveles elevados de estrógenos y progesterona y se coloca cada mes. Si tú te pasas 2 días, esos 2 días vas a tener sangrado. ¿Ok? Si tú te la pones mensualmente, se va a deprivar el sangrado. El implante, el parche, mientras tú lo uses, no vas a tener sangrado. Estás embarazada fisiológicamente hablando. Por eso muchas mujeres suben de peso con el implante y con el parche.
El anillo vaginal y el diafragma no son tan comunes en México, de hecho son súper difíciles de conseguir. Estos anillo vaginal y diafragma son también hormonales y contienen progestágenos. Nuevamente, estás embarazada, no hay menstruación, se suprime completamente. La inyección, ya lo dije, tienes que ponértela mes con mes, el día que se te pase, no va a pasar, vas a tener un sangrado y se corta, eso es muy importante. Si tú no te tomas la píldora todos los días a la misma hora, se corta el efecto anticonceptivo. Es decir, si tú te la tomas todos los días a las 7 de la noche y un día se te pasó y te lo tomaste a las 8, chispas, ya no hay efecto anticonceptivo. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. El DIU de cobre mata a los espermatozoides por citotoxicidad. Es 96% de efectividad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se puede dar una gesta con todo y DIU de cobre. ¿Ok? No es tan raro, se puede encontrar. Sobre todo cuando el DIU de cobre se desplaza. ¿Ok? DIU hormonal tiene progestágenos. El DIU hormonal, mientras tú lo dura aproximadamente 5 años y mientras tú lo tengas puesto estás embarazada, niveles planos de progestágenos, no vas a tener ciclo menstrual o vas a tener un pequeño sangrado cada mes, muy ligero, casi siempre es un manchadito nada más. Píldora de emergencia. Chicos, esta píldora, como su nombre lo dice, es emergencia. ¿Sí? Estaba diseñada para casos de violación. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos altas concentraciones de progesterona, es decir, que vamos a pasar de progesterona 0 a progesterona 20,000 y luego va a haber un pico de supresión. ¿Por qué? Porque son 2 tabletas, se toman y en cuanto las dejan de tomar, ¡pum!, pico de supresión. ¿Y qué va a pasar? Descamación del endometrio y una menstruación o un sangrado. ¿Ok? Pero como su nombre lo dice, tiene que ser de emergencia. Esto no puede ser un método anticonceptivo que estén utilizando porque les va a causar muchos problemas hormonales. Demasiados. Porque todo este ciclo se altera cada vez que ustedes toman alguna cosa de estas. Entonces, esta cosa, sobre todo, que es emergencia, se debe de tomar cuando sea de verdad una emergencia. Es decir, cuando sea algo que haya salido de la cotidianidad. No puede ser un método anticonceptivo como tal. Es para eso, para emergencias. Para cuando pasa algo que de verdad no pensaron que fuera a pasar. Ninguno de todos estos te protege de las infecciones de transmisión sexual. Para eso solamente existe hoy por hoy condón masculino y condón femenino. ¿Ok? Todos los demás son hormonales, no sirven para protegernos de infecciones de transmisión sexual, ni para el virus del papiloma humano, ni para absolutamente nada de eso. ¿Ok? Con esto voy a acabar todo lo de hormonas sexuales.